Saludos amigos del consultorio. Recuerden siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente le debe o le debería importar a toda la población. En preparación para este episodio nos encontramos con que el Departamento de Salud ha desarrollado un plan para combatir la obesidad. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues piénselo dos veces, porque para mi sorpresa, yo sabía que mucha de nuestra población pues era sobrepeso o padecía de obesidad, pero según este último análisis del Departamento de Salud, para el 2021 el 72.4% de la población de 18 años más en Puerto Rico padeció de sobrepeso o obesidad. Y eso tiene tantas y tantas consecuencias que yo le exhorto a que no cambie de canal, no siga scrolleando, porque esto puede hacer y va a hacer una diferencia, espero yo, en la calidad de vida suya. E inclusive, usted quiere vivir mucho, usted quiere llegar bien a viejito y llegar bien, porque la gente piensa que se quiere retirar y entonces es que va a subir los 100 escalones allá en Asia o en Colombia. Preste atención. Conmigo se encuentran dos endocrinólogas, Leticia Hernández y Zaira Lugo. Gracias por estar con nosotros. Y yo las veía que ustedes estaban ahí como que asentando. Yo estoy impactada. Yo sabía que mucha de nuestra población no estaba en su peso ideal, pero un 72.4%. O sea, si aquí hubieran 10 personas en este espacio, 7 estarían sobrepeso u obesas, que no es lo mismo. Vamos a empezar por ahí. Sobrepeso y obesidad no es lo mismo, doctora. ¿Por qué? No. ¿Cuál es la diferencia? Ok, estas medidas de sobrepeso y obesidad básicas se basan en lo que es el índice de masa corporal. Básicamente eso es una comparación entre mi estatura y mi peso. Sobrepeso se considera aquella persona que tiene más de 25 kilogramos por metro cuadrado versus obesidad, que ya comienza en aquella persona que tiene más de 30 kilogramos por metro cuadrado. Vamos a definir eso entonces, un poco desglosarlo más. ¿Cómo definimos eso en arroz y habichuelas? Pues, vaya. El índice de masa corporal promedio entre peso y estatura. Ajá. Y ese promedio lo vamos a dividir por número. Y el número es el que me va a decidir si el paciente tiene sobrepeso o si tiene obesidad. Un índice de masa corporal por encima de 25 hasta 29.9, sobrepeso. De 30 para arriba, entonces sería ya obesidad. Nos hemos estado tratando de mover fuera de lo que es el índice de masa corporal, porque, por ejemplo, si yo comparo una persona que es fisiculturista, puede que me dé un índice de masa corporal en rango de obesidad. Pero cuando nos vamos al porcentaje de grasa, ahí vamos a ver que a lo mejor esa persona tiene un 5% de porcentaje de grasa. Okay. Entonces, por eso es que nos hemos tratado de mover fuera de lo que es el índice de masa corporal y utilizar otras medidas, como lo que viene siendo la medida de la cintura, como lo que viene siendo el porcentaje de grasa, para poder definir y dar el diagnóstico de obesidad como tal. Yo me imagino que con medida de cintura solamente no podemos decir si una persona es X o Y, pero es un indicador importante. Pues mira, depende de la fuente que estemos utilizando para definirlo, sí lo podríamos utilizar. Simplemente con medir la parte de la cintura es una de las definiciones por la parte de obesidad. ¿Y cuál es la definición dependiendo del género, me imagino? Obviamente. Sí, exacto. Más de 35 pulgadas de cintura en una mujer o más de 40 en un varón, ya eso se considera aumento, ¿verdad? En la masa abdominal, o sea, obesidad abdominal. Y eso es bien importante porque yo puedo tener, por ejemplo, una persona que está en esta categoría de sobrepeso, que está entre 25 y 29.9, pero es mujer, tiene más de 35 pulgadas de cintura y esta persona va a tener probablemente un riesgo metabólico, un riesgo cardiovascular mayor que una persona que tiene exactamente ese mismo índice de masa corporal, pero no tiene lo que llamamos obesidad abdominal. Así que sí es una medida importante, pero hoy día también, como mencionó la doctora, pues nos estamos moviendo a otras medidas, porque por ejemplo, hasta la misma etnicidad. Yo puedo tener, por ejemplo, una persona asiática, que tengo muchos pacientes que vienen de esta población, y estas personas comienzan a tener problemas metabólicos en índices de masa corporal más bajos que, por ejemplo, una persona que sea puertorriqueña. Latino. Y en el caso, por ejemplo, de la mujer afroamericana, estas personas tienden a tener índices de masa corporal más altos, pero tienen mayor musculatura, que es como menciona la doctora, como el caso de la fisiculturista, que tenemos entonces que nosotros atemperar esa definición a la realidad del paciente, a las circunstancias del paciente. Exactamente. Pero vamos a repetir esas medidas de cintura. Vayan sacando, porque todo el mundo en su casa debe tener una cinta métrica, ¿verdad?
Vamos a repetirlo para que la gente a lo mejor dice, espérate, yo creo que yo tengo que llamar al doctor, no es buscar en Google la receta mágica, porque de eso vamos a hablar más adelante, de esos mitos urbanos y esas recetas extraordinarias o esas dietas que realmente usted sabe que va a tener rebote y puede ser hasta lesivo para su salud. ¿Cuáles son las medidas de cintura en mujeres? 35 pulgadas en la mujer y 40 pulgadas en el varón. Así que vaya sacando ahí la cinta métrica. Yo estoy bien impactada con esto de que el 70% de la población del país, pero qué bueno que por lo menos ya vi que el Departamento de Salud se ha movido a hacer un plan para trabajar con esto desde distintos frentes. Esperamos, el plan está ahí, en la implementación a veces fallamos un poco. Ahora hay que ir a la implementación y hay que ir a la acción. ¿Por qué es importante controlar nuestro peso? Es sumamente importante porque este aumento en adiposidad, este aumento, ¿verdad?, en masita de grasa que está asociada con la obesidad, trae unas consecuencias metabólicas, aumenta el riesgo de presión alta, de complicaciones cardiovasculares, el riesgo de diabetes, de hígado graso, hasta 13 tipos de cánceres están asociados a lo que es la obesidad. Y algo bien importante, problemas como por ejemplo la depresión. Lamentablemente en nuestra sociedad existe algo que se llama el estigma. Cuando vemos una persona que vive con obesidad, usualmente asociamos que esta persona no tiene suficiente voluntad para bajar de peso, que no ha querido hacer dieta, que no ha querido hacer ejercicio y muchas veces hasta se discrimina con estas personas en los trabajos, en las relaciones sociales. Y esa discriminación, este paciente la internaliza. Y al internalizarla, este paciente se deprime más y se crea como que una relación bidireccional entre cómo ese paciente se siente internamente por su problema de obesidad y entre cómo ese paciente se comporta. Porque muchas veces, como círculo vicioso, ¿no? Exacto, creamos un círculo vicioso. Me siento mal por cómo me siento, pero resuelvo ese sentimiento a veces recurriendo a alimentos que me ayudan a sentirme mejor momentáneamente, pero después incluso me traen hasta un sentido de culpabilidad. ¿La gente se medica con comida? Sí, hay muchas condiciones a nivel neuropsiquiátrico, ¿verdad?, que las personas las resuelven con comida, muchos traumas, o sea, por eso la evaluación de esta persona que vive con obesidad es bien importante que sea completa, que incluya un historial desde la niñez, si es posible incluso hasta desde el embarazo de la mamá, qué factores de riesgo tenía esa mamá y a través de toda la vida, cuáles fueron esas claves en la vida de esta persona que pueden haber contribuido al desarrollo de obesidad. Precisamente esa era mi pregunta, aunque ya hemos tocado algunas cositas, los factores que contribuyen a la obesidad en Puerto Rico, doctora. ¿Verdad? Cuando hablamos de factores que contribuyen, tenemos que ver el todo desde que estamos en la barriga de mamá. Porque importa si mamá tuvo o no tuvo obesidad en el embarazo, importa si se lactó o no se lactó, importa si fue parto o cesárea. Así que esto viene desde que estamos en la barriga de nuestra mamá, nuestra predisposición a nosotros desarrollar obesidad eventualmente. En adición a los factores maternos, tenemos los factores sociales. Vivimos ¿verdad? Hablando de Puerto Rico, vivimos en un país que es obesogénico, es la palabra que se utiliza. ¿Por qué? Porque tenemos las comidas, tenemos las alcapurrias, el mofongo, los tostones y el entorno en donde vivimos en la casa. Si eso es lo que se come y eso es lo que está adaptado a ese paciente, pues ese paciente va a tener esa predisposición social y cultural en cuanto a eso. La parte socioeconómica también es un factor importante. Obviamente depende, ¿verdad?, de ese estatus socioeconómico que tenga el paciente. Es la disponibilidad que va a tener del tipo de alimento que puede ingerir ese paciente. Tenemos factores endocrinos, tenemos factores hormonales, tenemos factores genéticos, así que por eso es que cuando hablamos y definimos lo que es la obesidad es una enfermedad que es multifactorial. Yo no puedo decir solamente la disciplina o esa, ¿verdad?, esa disciplina que tiene el paciente, sino todos estos factores se toman en consideración. El sedentarismo tiene que ser un factor contribuyente importante, porque en los años, no sé, 50 o 60, no tenemos estadísticas a la mano, pero yo me atrevo a apostar que aún ese jíbaro de campo comía mejor de lo que comemos nosotros ahora, aun cuando esa dieta pues, quizás fuera limitada a ciertas verduras,
se comía mucho el bacalao que se veía como malo, ahora está carísimo. Pero sí, además de la parte del sedentarismo, tenemos la gente medicamentos. caminaba más. 100% tenemos pacientes, también la parte de medicamentos que tienden a aumento de peso. Así que son muchos factores cuando estamos analizando un paciente que tiene obesidad, los que nos tenemos que sentar a analizar. Y de hecho, ¿verdad? Se compara pacientes que tengan, como estábamos definiendo en un principio, ¿verdad? Un índice de masa corporal de mayor de 40, que pacientes se los comparan con los pacientes que son fumadores y que eso acorta la vida hasta 13 años menos de vida. El tener un índice de masa corporal mayor de 40. 13 años de 13 vida. años. Lo comparan con pacientes fumadores. Mira, en ese tema que estabas hablando, de ese cambio en lo que es la prevalencia de obesidad a través de los años, en una conferencia que estuve escuchando recientemente se hablaba de cómo ha aumentado la obesidad infantil, y uno de los factores que incidió en que se disparara esa obesidad infantil fue, por ejemplo, la llegada del High Fructose Corn Syrup y todas estas alimentos que se desarrollan a partir de ese momento, que son bien cargados en calorías, bien densos calóricamente, y que lamentablemente son el componente principal de muchos de los alimentos que conseguimos, por ejemplo, en los lugares de comida rápida. Y a eso añadimos que los niños hoy día están en las redes sociales, utilizando todos estos dispositivos electrónicos, y ese tiempo, tanto en adultos como en niños, que antes pasábamos activos en nuestro trabajo, ahora hay muchas cosas que nos facilitan la parte de no levantarme e ir a hablar con el compañero, de no estar más activo en mi trabajo, pero también se fomenta lo que es la inactividad en el tiempo libre, tanto en los niños como en los adultos, y todos esos son factores que inciden en que tengamos una mayor prevalencia de obesidad hoy día. ¿Es peor en este lado del mundo? Yo me imagino que sí, porque en Europa muchos países tienen prohibidos muchos aditivos que acá no. Exacto. Mira, hay una serie de poblaciones a través del mundo que se llaman las zonas azules. Están ubicadas en Okinawa, eso es en Japón, en Sardinia, en Italia, está Loma Linda en California, hay un lugar también en Costa Rica. Yo creo que hay un documental sobre eso. Exactamente. En Netflix. ¿Qué tienen en común estos lugares? Primero, su dieta es basada en plantas. Número 2, son personas bien activas físicamente. Número 3, son personas donde ese entorno social y ese compartir a nivel social con amistades, con familiares, durante esos momentos de comida son bien importantes, y muchos de ellos, por ejemplo, trabajan en su jardín, viven en lugares donde tienen que subir cuestas para llegar a los diferentes lugares, o sea que son personas que se alimentan mejor, comen porciones más pequeñas, sorprendentemente comen más carbohidratos de lo que considera la mayoría de la población, pero es una dieta basada en plantas, son bien activos, o sea, la calidad del manejo de estrés, la calidad de vida de esa persona, como menciona la doctora, hace una diferencia bien grande en la longevidad. Estos lugares son los lugares donde vas a encontrar más personas que han pasado los 100 años, pero tienen 100 años y están bien, están saludables. Están como coco. Exactamente. Y esos son modelos que debemos seguir. Le pregunto, ¿el tratamiento de la obesidad es igual para todo el mundo o eso va a depender? No, definitivamente esto es individualizado. De hecho, uno de los temas que queríamos traer es la parte de los fenotipos, ¿verdad? Que es una de las cosas que se habla en cuanto a los pacientes, ¿verdad? Que están los pacientes que comen por emociones, los pacientes lo que se conoce como un slow burn, que es que estos pacientes que hacen todo lo que comen saludablemente, hacen sus ejercicios, están monitoreándose, pero tienen un metabolismo más lento. Están los pacientes, ¿verdad? Que es lo que se conoce como el hungry gut, que viene siendo pacientes que comieron, pero pasó una hora y otra vez y se sienten llenos, pero simplemente vuelven a comer y es como no están saciados. Y están los pacientes, lo que es el brain hunger, la parte de la cabeza, ¿verdad? A nivel de cerebro, que son pacientes que entonces van a estar comiendo grandes cantidades a pesar de sentirse llenos. ¿Y cuán común es que le lleguen ustedes a su oficina pacientes frustrados porque no pueden bajar de peso, porque han seguido todas las dietas que han visto por Google? Que yo siempre lo digo y lo repetiré, no fueron al recinto de ciencias médicas, no fueron a ninguna, Google no estudió en ninguna de esas, es una buena herramienta, extraordinaria herramienta de búsqueda, pero tienen que saber dónde buscar. Y debe buscar la oficina más cercana de su endocrinólogo o experto y llegar ahí, y no una dieta mágica. Me imagino que les pasa todo el tiempo. Todo el tiempo, definitivamente. Van y se entiende porque van desesperados, frustrados,
frustrados, ¿verdad? Porque lo han intentado literal todo. Muchas veces, ¿verdad? Ellos vienen con esa frustración de que he intentado todas las dietas, todos los ejercicios y, o sea, lloran hasta en la oficina y es bien emocionante, ¿verdad? En el sentido de tú entablar esa emoción con el paciente, de tú poderlo ayudar y tú poderlo entender. Y empatizar. Definitivamente, 100%. Pero con el es paciente. bien común y sí, muchas veces en Dr. Google y las redes sociales llegan con... Miren, muchas veces estos pacientes han tenido evaluaciones, pero son evaluaciones que van a lo que es control de peso y no a lo que es manejo de obesidad. Control de peso es yo hacer algo para tratar de bajar de peso rápido sin tomar en consideración todos estos factores que hablamos anteriormente que inciden en la obesidad de esa persona. Manejo de obesidad es yo buscar esos factores, yo buscar si tiene un desorden genético, porque hay desórdenes genéticos que tienen tratamiento. Si ese paciente tiene algún problema socioeconómico que haya que, ¿verdad?, que resolver, que ayudar a ese paciente a resolver en términos de cómo dentro de mi presupuesto elegir alimentos más saludables. Si este paciente tiene un problema de los medicamentos que están utilizando, porque a lo mejor la clave es yo comunicarme con el psiquiatra de este paciente, mira, este medicamento me está haciendo que el paciente suba peso, ¿crees que tenemos alguna alternativa que nos pueda ayudar? Y a veces eliminar ese factor va a ayudar a ese paciente a responder. Y lo otro, entender que la obesidad es una condición crónica, es una condición que hay que manejarla y evaluarla a largo plazo, que no tenemos soluciones rápidas y soluciones definitivas, sino que hay que a lo largo de la vida adaptar nuestro plan de acuerdo a cómo cambian y cómo cambia la composición del cuerpo de ese paciente, cómo cambia su tasa metabólica, porque cuando rebajamos, nuestro cuerpo se adapta y esa tasa metabólica baja. Así que yo tengo que adaptar el acercamiento que yo tengo en el manejo de ese paciente y pues obviamente tratar los factores emocionales que este paciente puede tener y hacer el referido apropiado. Este manejo debe ser multidisciplinario, no es solo el médico, no es solo la nutricionista, pueden volver psiquiatras, fisiólogos del ejercicio. Es una visión más holística. Exactamente. ¿Por qué recurre la obesidad? Eso es como la teoría del yo-yo. Me imagino que va un poco a lo que usted está explicando. Definitivamente. El acercamiento no necesariamente es el adecuado, pero deben haber otros factores. Sí, cuando los pacientes empiezan este plan de pérdida de peso, ocurre un cambio a nivel metabólico donde aumentan las hormonas del hambre. Específicamente, ¿verdad?, siempre nos referimos a lo que es la grelina como tal. El paciente, al tener una restricción calórica, entonces lo que pasa es que aumenta la hormona del hambre y disminuyen las hormonas de saciedad. De la misma manera, el metabolismo del paciente baja. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestro cuerpo está adaptado a que nosotros vamos a entrar en una hambruna. Entonces el cuerpo lo ve como una alerta de espérate, déjame bajar entonces el metabolismo y ese gasto energético para quedarme con las pocas calorías que me está dando la persona, para entonces yo poder tener mis procesos naturales. Entonces esa adaptación metabólica como tal es lo que causa que el paciente vuelva a reganar nuevamente el peso. ¿Y cómo se rompe con eso? Pues mira, esto es un proceso adaptativo. Por lo tanto, esto no hay como tal una sola contestación de cómo se rompe. Definitivamente los medicamentos que tenemos hoy día nos ayudan bastante a poder trabajar con esta parte de lo que es la adaptación metabólica. Y pues obviamente se individualiza el tratamiento en cuanto al paciente, pero los medicamentos entran un papel bien importante en cuestión de lo que es la adaptación metabólica. ¿Y cómo ustedes como endocrinólogas escogen el medicamento más adecuado para ese tratamiento? Que de nuevo no es el té que le venden por ahí, la dieta milagrosa. Es con un médico que se debe hacer esto. Definitivamente tenemos que ver, ¿verdad?, cuál es, primero, escuchar al paciente. No todos los pacientes son iguales. Este paciente está teniendo cravings, este paciente tiene hambre todo el tiempo, este paciente está comiendo por emociones. Nosotros primero individualizar el tipo de paciente. Luego de esto, cuando vamos a hablar de medicamentos, entonces ver qué contraindicaciones tiene este paciente para darle este medicamento, porque no todos los medicamentos se le pueden dar a los pacientes, porque algunos tienen contraindicaciones. Y luego entonces vamos a escoger, este es el medicamento que mejor le funciona a este paciente, porque tiene este es el complaint del paciente y este mecanismo de acción me va a trabajar con ese paciente. ¿Y qué medicamentos están aprobados ahora mismo por la FDA? Mira, pues están a corto plazo, lo único que está aprobado se llama fentermina. A largo plazo tenemos el Orlistat,
o Ali, que es el nombre, ¿verdad?, más común. Lleva bastante tiempo ya, es un tiempito en el mercado. El Ali. El Ali, exactamente, lleva bastante tiempo en el mercado. Está fentermina-topiramato, está bupropión naltrexona, están entonces también los agonistas de receptor de GLP-1 como liraglutide y semaglutide, y los que combinan los dos receptores como ahí es entonces lo que llamamos el Zepbound o el tirzepatide. En el caso del semaglutide, pues se conoce como Wegovy para rebajar, o sea, es importante. ¿Estos son medicamentos inyectados? Estos últimos 3 que mencioné son medicamentos inyectables. Los otros son medicamentos orales, los que te hablé anteriormente. Hay unos medicamentos que se han vuelto sumamente conocidos en el mercado, Ozempic, no sé si Mounjaro, ya ustedes me aclararán. Sobre todo Ozempic se ha vuelto súper popular por distintas figuras públicas de Puerto Rico, Estados Unidos, Hollywood, que han bajado de peso. Yo creo que a raíz de ahí es que viene el problema, donde están viendo la obesidad como algo estético, como algo cosmético. Y de ahí es que ha estado este auge ahora para esta parte de pérdida de peso. Si lo vieran realmente como lo que es, como una enfermedad, como fue establecido por American Medical Association, realmente yo creo que no estuviera este boom que está actualmente. En lo que estaban mencionando en cuanto a los medicamentos de Ozempic y Mounjaro, es bien importante hacer la aclaración que esos son los medicamentos para manejo de diabetes tipo 2. Los medicamentos que son para manejo de peso, que es la misma molécula, simplemente tiene otro nombre que es el que está aprobado por FDA para obesidad. En Ozempic viene siendo el medicamento del Wegovy, como dijo la doctora, y en Mounjaro viene siendo el medicamento de Zepbound para obesidad como tal. O sea que no es lo mismo. Es el mismo medicamento, es la misma molécula, simplemente son 2 nombres distintos. Por ejemplo, yo puedo ir a prescribir el Ozempic y ponerle el diagnóstico de obesidad y no se lo van a aprobar. Ahora yo le pongo Ozempic y le pongo el diagnóstico de diabetes y lo van a aprobar, porque la aprobación por FDA para Ozempic es diabetes. La aprobación para Wegovy es por obesidad. Ok. Pero realmente la formulación es la misma. Es la misma, correcto, sí. En el caso de 2 de estos medicamentos, por ejemplo, el liraglutide, que viene para el manejo de diabetes, se llama Victoza, llega ahí hasta 1.8 miligramos. En el caso de Saxenda, que es el que se utiliza entonces para manejo de obesidad, ahí llega hasta 3 miligramos. En el caso del semaglutide, pues en diabetes puede venir de forma oral, que se llama Rybelsus, o puede venir de forma inyectable, que en este caso es el Ozempic. Y en el caso de manejo de obesidad, entonces ahí es el medicamento Wegovy. Ahí pues realmente no hay un cambio marcado en lo que es dosis y tampoco en lo que es el Zepbound versus Mounjaro, tampoco hay un cambio en lo que es la dosis para manejo de peso o para manejo de diabetes tipo 2. ¿Cualquier profesional puede recetar estos medicamentos? Mira, algo bien importante es que nosotros tenemos que evaluar a ese paciente como un todo. Y muchas veces hay pacientes que viven con diabetes y están en ciertos medicamentos que tienen un mecanismo similar a este medicamento o que tienen algún tipo de contraindicación. Hay que tener mucha precaución a la hora de utilizarlos. Por ejemplo, si el paciente ya tiene un inhibidor de dipeptidilpeptidasa 4, llámese Tradjenta, Gentadueto, Januvia, Janumet, Trillardi, Glixambi, no sé cuál de ellos más se me quede, pues estos medicamentos pueden tener efectos secundarios similares a lo que es este tipo de medicamento como Wegovy, como Zepbound o como Saxenda. Así que no se deben dar juntos. No hay estudios contundentes que digan que es seguro y efectivo utilizar estos medicamentos juntos. También yo tengo que evaluar cuál es el estado, si es un paciente con diabetes, cómo tiene la A1C. Una disminución que sea muy marcada de A1C puede traer problemas como por ejemplo retinopatía por diabetes, o yo puedo tener un paciente que tenga algún tipo de contraindicación para utilizar estos medicamentos. ¿Le han llegado pacientes descompensados porque le han recetado estos medicamentos y no han hecho una evaluación 360 de todos los factores? Me ha pasado pacientes que ya yo lo tengo en un medicamento que es una combinación de 3 medicamentos para diabetes que yo tendría que modificar para dar entonces este medicamento,
pero le han dado el medicamento sin hacer esa modificación. Me han llegado pacientes que yo conozco, ¿verdad? Que yo le he hecho el historial a ese paciente y ese paciente come bien poco. Es una persona que literalmente come bien poco y me llega con este medicamento y entonces come todavía menos. Y tengo entonces ese paciente a riesgo de tener deficiencias nutricionales y de tener otras complicaciones relacionadas al uso. Más también, el paciente llega con la noción de que este medicamento que usé, que me inyecté, me va a curar la obesidad. Y no, esto es una condición crónica. O sea que a la hora de nosotros abordar este paciente, es que hay que evaluar todos los factores, hay que hacer una evaluación, como mencionaste antes, holística del paciente a la hora de escoger las terapias. Y pues también está el uso de medicamentos que se hacen en farmacias de preparación, que no son precisamente el medicamento que se aprobó por la Administración de Drogas y Alimentos, a pesar de que se distribuyen bajo el nombre, por decir así, genérico del medicamento. No es un medicamento genérico. Un medicamento genérico lleva una evaluación exhaustiva como el medicamento original. Y en el caso de los medicamentos que se hacen en farmacias de preparación, yo no tengo esa evaluación exhaustiva de la Administración de Drogas y Alimentos sobre la seguridad, eficacia de este medicamento, así que no es lo mismo. Y es importante que el paciente conozca las diferencias entre lo que es un medicamento aprobado y lo que es un medicamento que no está aprobado y qué riesgos conlleva utilizarlos. Porque obviamente han surgido, o sea, se ha vuelto tan conocido, sobre todo el Ozempic, sabemos que hay otros adicionales en el mercado, se ha vuelto tan y tan conocido estos medicamentos que todo el mundo los quiere. Lamentablemente en este lado del mundo donde vivimos, donde hay una serie de presiones sociales en cuanto a la imagen, etcétera. Eso es otro tema que es bueno de otro podcast, pero la gente piensa que esto es como la solución mágica. Ah, yo me pongo Ozempic y ya estoy y podemos hablar en ese mismo tema de buscar esa solución rápida. Muchas veces los pacientes piensan que a lo mejor lo voy a usar por un mes, porque cuando usualmente llegan a la oficina intentaron estos medicamentos compounds y me dicen, lo utilicé 2 meses, me funcionó, pero ya volví a ganar el peso. Y ahí es donde entonces entramos en que la obesidad es una enfermedad crónica. Por ejemplo, un paciente ¿puede que tener tiene otros efectos? Obviamente ganar peso son un efecto nocivo, pero supongo que pueden haber otros efectos adversos también, que pueden ser hasta peligrosos para la persona. Sí, o sea, y de hecho han llegado muchos pacientes con efectos adversos que han estado hasta en el hospital. O sea, la semana pasada me llegó una paciente que terminó hospitalizada por estar utilizando los medicamentos. Porque una de las cosas con estos medicamentos compounds, que la diferencia es bastante fácil. O sea, los medicamentos aprobados por la FDA vienen en un bolígrafo y ya eso está estandarizado. Toda inyección de estos medicamentos inyectables que están poniendo por ahí, si están en una jeringuilla como si fuera una insulina, eso no está aprobado por la FDA. O sea, así de sencillo tú puedes distinguir si yo me estoy inyectando un medicamento aprobado por la FDA versus uno que no está aprobado por FDA. Estos pacientes cuando... Sí, eso es una preparación acá. En un compound pharmacy. O sea, ellos en un ambiente controlado, pero acá. Lo que pasa es que no está regulado por la FDA, okay. No podemos hablar de eficacia, como decía la doctora, de eficacia, pureza, la potencia de ese medicamento. Claro. Estos lo están mezclando, de la seguridad, lo están mezclando con L-carnitina, lo mezclan con B12, entonces no se sabe si lo hace más potente, menos potente. Exacto. Yo he tenido las 2 versiones de pacientes donde me llegan que han tenido los efectos adversos porque tienen una dosis demasiado alta y vomitando y terminan en el hospital deshidratados, versus he tenido los otros pacientes que no bajan 1 libra. Yo me inyecté eso y no bajé. Es porque obviamente... También yo he escuchado de gente, mujeres sobre todo, que se les cae el pelo. Eso puede ocurrir con la parte de pérdida de peso y tiene que ver mucho también con la parte nutricional. Por eso es que, como habla la doctora, o sea, esto es un todo. Esto no es solamente ni médico-paciente. Esto es médico, nutricionista, psicólogo, fisiólogo de ejercicio, trainer. O sea, esto es un todo para que ese paciente pueda tener un éxito a largo plazo. Necesita todo este equipo completo trabajando de la mano para poder llegar al éxito del paciente. Hay muchos pacientes que quieren rebajar, o supongo que ahora que se ha vuelto esto tan conocido, le llegan a la oficina, quiero Ozempic, quiero rebajar, pero no voy a hacer ejercicio.
Sí. Yo quizás como menos, pero... Y te voy a... Yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, doctora. Algo que en la oficina yo tengo la composición corporal, ¿verdad? Que no solamente te voy a pesar, sino estamos viendo cómo está tu masa muscular, cómo está tu porciento de grasa, cómo está tu grasa visceral, tu porciento de agua en el cuerpo. Y muchos de estos pacientes están en el medicamento. Se hace una reevaluación con la composición corporal. Y cuando vamos a la composición corporal, su masa muscular disminuyó. Entonces, aquí es donde nos sentamos. ¿Qué está pasando? Rebajaste porque tienes menos músculo, exacto, pero tu grasa sigue ahí. Exacto. Sí, usualmente hay una pérdida de ambos, sin importar el medicamento, sin importar el método de pérdida de peso. Hay una disminución en masa muscular. Lo que pasa es que estos medicamentos, al ser medicamentos más potentes, la pérdida de masa muscular es más marcada. ¿Qué cosas se pueden hacer para evitar esta pérdida de masa muscular fuera de darle un seguimiento a esa masa muscular, ¿verdad? De poderlo ver. Aumento en proteína, en la cantidad de comida, por eso es que la nutricionista es tan importante aquí. Ese paciente debe estar comiendo alrededor de 1.2 a 1.5 kilogramos de proteína. Y la parte de ejercicio, que yo soy bien enfática siempre con la parte de pesas, porque muchas veces, estoy caminando, eso está excelente, eso me ayuda para el corazón, para bajar resistencia a insulina, pero el caminar no me crea músculo. Y el crear músculo es lo que yo le digo a los pacientes, te da vida, eso es lo que te va a permitir llegar a los 100 años funcional. No es el primer experto en medicina, doctor, que me plantea el asunto de la resistencia. ¿Tienen que ser pesas o pueden ser bandas elásticas? Pueden ser bandas elásticas. Tiene que ser un ejercicio de resistencia. Sí, mira, ahí es bien importante la parte del ejercicio, nosotros evaluar la parte social, o sea, evaluar al paciente también como todo. Obviamente, si yo tengo una persona que no hace absolutamente nada, yo no puedo pretender que me salga corriendo un 15K, un 5K en nada. Que sea Tito, Tita Fitness en un mes. Exactamente, no, tampoco así. Sino que vamos gradualmente y vamos llegando. Es importante que en esto de manejo de obesidad, este manejo es bien colaborativo entre el paciente y el médico. Ya nosotros actuamos más como un consejero de ese paciente y vamos llevándolo poco a poco. Por ejemplo, vamos a pararnos cada hora. Si no haces nada, vamos a pararnos cada hora mientras estás trabajando y das una vuelta. O camíname bien rápido 5 minutos después de comer en cada una de tus comidas. A veces yo los pongo, el que no me quieren hacer todavía ejercicio de resistencia, mira, hazme el abecedario en el aire con tus piernas mientras estás sentado para que por lo menos me trabajes ese cuádriceps, que es este musculito de los muslos, que es súper importante para yo a largo plazo poderme parar y sentar sin ayuda. Y nosotros vamos gradualmente haciendo que ese paciente mejore esa actividad física, que la convierta de actividad física a ejercicio como tal y que poco a poco se vaya enamorando de esto de hacer ejercicio de pesaje. Como dice la doctora, ese ejercicio es fundamental en el manejo de obesidad, es fundamental. En obesidad y en otros manejos, ¿verdad? Porque tiene otros beneficios. En osteoporosis, esa fortaleza de hueso, ¿verdad? Esa densidad de hueso es importante. Y en la osteoporosis, de hecho, es importante que lo hagamos desde jóvenes, porque nosotros acumulamos masa ósea hasta los 30 años y de los 30 para abajo es disminuir masa ósea. Igual y el ejercicio te ayuda a que tú llegues a esos 30 años con una masa muscular, con una masa ósea mayor. Y eso te va a ayudar a largo plazo. Y así como la masa ósea, la masa muscular se va disminuyendo a partir de los 40 años. También. Por eso usualmente las mujeres van mucho a la oficina en ese cambio de vida de menopausia, que es como estoy haciendo todo y no bajo de peso. Y es porque el metabolismo es sinónimo de masa muscular. Mientras menos masa muscular, el metabolismo está más lento. Por lo tanto, la masa muscular va disminuyendo a través de los 40, por eso es que usualmente ese cambio fuerte de menopausia, específicamente en las mujeres, pues está marcado para ellas en cuanto a ese cambio de estilo de vida, de que estoy haciendo todo y no puedo bajar de peso, los cambios obviamente hormonales que ocurren con menopausia, y la misma menopausia tiende a obesidad. Mira, ese aspecto que tocó la doctora ahora de menopausia es bien importante porque un factor que también incide en la obesidad es el sueño. Y todos estos momentos de estrés de mi vida, por ejemplo, acabo de dar a luz, tengo este bebé que se levanta a cada rato de la noche y yo no tengo un sueño reparador de por lo menos 7 a 8 horas. Eso afecta mi capacidad de perder peso. Y en la menopausia, esta mujer que se levanta muchas veces porque tiene sus calentones y esa calidad de sueño disminuye también. Claro. Eso es algo que va a incidir en el hambre. Cuando dormimos menos, cuando tenemos mucho estrés, nuestro hambre aumenta.
Así que ahí trabajar ese, ¿verdad? Ese desorden hormonal de menopausia. Y en el caso de la embarazada que acaba de dar a luz, buscar la manera, ¿verdad?, de que pueda tener más horas de sueño reparador, pues son cositas que podemos hacer para ayudar, que no son intervenciones que abarcan ni alimentación ni ejercicio, sino que son cosas adicionales que tenemos que evaluar. Pero aún así, precisamente en el caso de mujeres que están en este tipo de situaciones, que son profesionales, que tienen hijos, que están bregando con la escuela, con otras cosas, y a veces entonces quieren estas soluciones, uno lo puede entender, uno puede empatizar, no necesariamente es la mejor alternativa, pero entonces te dicen, no, pero vete a esta dieta de batidas nada más, que en un momento dado fue bien famoso, gracias a Dios ya no tanto. Te tomas esta batida y desayunas la batida, almuerzas la batida, cenas la batida, y ella está, la doctora me está abriendo los ojos bien grandes. ¿Qué hacemos con eso? Mira, eso es lo que se conoce como las dietas de moda, estas modalidades, igual que lo que existe, ¿verdad? El intermittent fasting, las keto, low carb. Hay distintas maneras de comer y distintas dietas. En los estudios no se ha visto una que sea mayor que otra. Eso es, como mencionaste, esa parte de las batidas, ¿hasta cuánto tú vas a durar? Por eso yo no te digo a ti, vámonos a la keto o vamos a intermittent fasting, es que tú puedes hacer que de aquí a 10 años todavía esto sea sostenible. En los estudios no se ha visto una mejor que otra, sino el que el paciente sea adherente a esa nutrición. Y obviamente ningún paciente puede vivir de batidas nada más. Así que por eso es que después ocurre que muchas veces hablan del rebote. A mí no me gusta utilizar esa palabra para nada. ¿Por qué? Porque no existe una cosa tal cual como un rebote. Es una recurrencia de la enfermedad. Esa es la palabra correcta. O sea, cuando el paciente bajó de peso, vamos a poner que se pusieron las inyecciones, bajan de peso. El problema está en que cuando vuelven a reganar este peso nuevamente, es en grasa. Porque si tú nunca hiciste ningún tipo de peso, tú no vas a tener nada de masa muscular. O sea que estamos hablando de que si tú aumentaste el doble, ese doble fue pura grasa. Si no hiciste absolutamente nada de ejercicio, porque no hay aumento en masa muscular. Entonces ahí es donde vienen todas las condiciones metabólicas y el aumento de mortalidad en los pacientes, porque estás reganando ese peso en grasa, no en músculo. Yo tenía una pregunta. ¿Qué pasa si yo paro ese tratamiento? Y dos, estas inyecciones, me imagino que no son medicamentos para toda la vida. Eso tiene que tener un inicio y un final, ¿cierto? ¿O no? No. ¿Yo puedo usar un Ozempic toda mi vida? La obesidad es una condición crónica y recurrente. Y estas terapias de medicamentos que tú utilizas se dan para toda la vida. Obviamente puede ser que ya yo tenga que añadir alguna otra modalidad. Por ejemplo, este paciente recurrió y yo lo tenía en medicamentos, algún medicamento para obesidad. Puedo considerar que eso, ¿verdad? Aunque no hay una aprobación por la FDA todavía de la utilización concomitante de diferentes medicamentos de obesidad, pues sí, expertos en manejo de obesidad lo hacen, obviamente tienen el conocimiento para poder realizarlo, y vienen otras modalidades, como por ejemplo la cirugía de obesidad, como por ejemplo los aditamentos o dispositivos que se pueden utilizar de forma temporal en el manejo de obesidad. O sea que yo adapto mi plan de alimentación, también puedo adaptar mi plan de ejercicio. O sea, tengo que buscar la manera de que ese paciente que recurrió, pues volver, ¿verdad?, a llevarlo a lo que es la pérdida del peso nuevo que ganó, y pues a tratar de mantenerlo, manteniendo en la medida posible o aumentando esa masa muscular del paciente. O sea que esto es como, si yo soy diabético toda mi vida. Exactamente. Si yo soy obeso, aunque esté o logre bajar de peso, yo tengo esa condición el resto de mi vida. Y es bien curioso cómo los pacientes que tienen diabetes usualmente no hacen esa pregunta. Hay unos que sí, pero la mayoría no. Que ¿hasta cuándo voy a utilizar este medicamento? Y en obesidad esa pregunta está, pero desde la primera visita es ¿hasta cuándo lo voy a utilizar? Y en los estudios se ha visto que le quitan el medicamento al paciente y el paciente vuelve a reganar el peso. No lo gana completo porque hay un cambio de estilo de vida de alrededor de un 5 a un 7% que uno baja con cambios de estilos de vida, de nutrición y ejercicio. Pero sí se ha visto que el paciente vuelve a reganar el peso. Se individualiza. Yo he tenido de todo y lo he visto todo. O sea, yo he visto pacientes que lo vuelven a ganar. He visto pacientes que el mismo medicamento les enseña a cómo comer.
a no comer por emociones, sino cuando ya estoy saciado. Y he tenido pacientes que he visto sostenible el peso sin el medicamento. Pero volvemos a lo mismo. Cada paciente es un universo. Es un mundo, definitivamente. Para eso hay que ir a los expertos. Ahí es, la parte importante es nosotros fomentar que ese paciente haga unos cambios en comportamiento, que conozca estas claves que distinguen, por ejemplo, el hambre emocional sobre el hambre real y que ese paciente pueda manejar entonces con cambios en su comportamiento este factor que estaba incidiendo en su peso. ¿Qué es lo primero que a ustedes le viene a la mente cuando ven estas campañas o estos reels ahora en redes sociales, ¿verdad? Que todos estamos expuestos, desde los más jóvenes hasta los adultos mayores, que mercadean cosas de obesidad. Yo me imagino que a ustedes le empieza a subir como que la presión. Calentones. ¿Qué es lo más terrible que ustedes han visto que dicen, no, por Dios, qué es esto? Ay, Dios mío, no he visto tantas cosas. Pero yo creo que una de las cosas que más me impacta y me duele es cuando tú ves, por ejemplo, que ponen esta imagen de una persona con un pantalón bien grande, con una persona con índice de masa corporal bien bajo, como si esa ropa hubiera sido de esa persona. ¿Y por qué? Número uno. O cuando lo mercadean, por ejemplo, diciéndole para que te veas lo mejor que te puedas ver en la vida, para que te veas bien, porque son cosas, primero, que están afectando y afianzando más ese sesgo internalizado en el paciente. O sea, estás hiriendo emocionalmente aún más a una persona que vive con obesidad, que la doctora te puede decir, cuando manejas obesidad de la manera que es, a veces uno sale, que uno escucha, ¿verdad?, historias que te duelen, que te tocan, claro, porque son historias, ¿verdad?, bien difíciles, y tú estás afianzando eso más en esta persona que vive con obesidad. Le estás diciendo, te tienes que ver de esta manera para ser efectivo, para que te quieran, para que te valoren. Sí, prepara tu cuerpo para el verano, es decir, si no estás en el peso que socialmente se dice, ni te tires para la playa. Exactamente. Y lo otro, mi piel, cuando yo tengo una pérdida de peso tan acelerada, no va a quedar como en esa imagen, ¿verdad? Porque yo tengo una piel que no tiene la elasticidad que tenía antes, o sea que yo no me voy a ver así. Eso es una imagen que no es real, que es ¿verdad?, una imagen falsa y una expectativa falsa en la persona. Y pues esto requiere que seamos bien honestos. También se mercadean muchas cosas para perder a largo plazo, dietas de moda, batidas de moda que lamentablemente hoy día han resurgido, que son componentes bien altos en fibra, con mezclas de vitaminas que los venden a unos costos sumamente altos. Y sabemos que esto, primero, no es el manejo correcto, y segundo, si es que produce alguna pérdida de peso, este paciente va a recurrir con un cuerpo más afectado metabólicamente que cuando empezó a utilizar ese suplemento que está utilizando. Y muchas veces esto que te promete esta solución, tú lo puedes encontrar aumentando la fibra en tu dieta con la evaluación de una nutricionista. Y sin gastar cantidades extraordinarias. En algunos casos, el uso de algunas vitaminas. Nosotros podemos recomendar algunas vitaminas. Por ejemplo, cuando mencionaste lo de la pérdida de cabello, pues mira, hay veces que lo que utilizamos, por ejemplo, algo tan sencillo como, por ejemplo, empiezo a usar solo clara de huevo. La clara de huevo inhibe el que yo absorba bien mi biotina, que es una vitamina del complejo B, y eso sí me puede provocar caída de cabello. Pues mira, si a lo mejor a ese paciente yo necesito darle biotina, en particular por esta situación individual que tiene. Hay pacientes donde tengo que reemplazarle las vitaminas que son solubles en grasa, porque le hice una cirugía de obesidad donde van a tener un estado de mala absorción, o ya el paciente tiene un estado de mala absorción que lo identifiqué haciéndole la evaluación y pues la voy a necesitar. Pero esto es individualizado y no podemos recomendarle a una persona una terapia sin haber hecho una evaluación exhaustiva de ese paciente que conlleve el respeto que esa persona merece, esa persona que está llegando a donde ti porque tiene algo, ¿verdad?, que la hiere internamente, porque quiere estar mejor, porque quiere mejorar su salud. Así que eso de verdad que es algo que necesitamos trabajarlo a nivel de sociedad. Si yo tuviera que escoger algo de redes sociales, los famosos detox.
Yo siempre digo a los pacientes, no hay que hacer detox, vas a bajar de peso porque estás tomándote jugo 2 días corridos. Pues claro. Cualquiera baja de peso, no estás consumiendo con batida ningún 3 tipo... veces al día. Sí, vas a bajar. Entonces, yo les digo, tú tienes un hígado, unos riñones, una piel, que son tus detox natural. No hay que hacer ningún detox. Y esto mismo de este tipo de dietas, de batidas o de estos suplementos que están haciendo, muchas veces los pacientes logran esa pérdida de peso porque como están gastando un dinero, los pacientes se vuelven adherentes y no es porque no tanto adherentes, es porque a veces los ponen a comer una cantidad de calorías que son 500 calorías al día. ¿Quién no baja de peso con 500 calorías al día? 700 calorías. Así que eso es lo que eventualmente lo lleva a la pérdida de peso. No es el suplemento que se está tomando. Pero yo imagino que es si la un paciente, por ejemplo, diabético, a 500 calorías al día, pues no lo puede imaginar, pueden surgir 1000 cosas. Usualmente, nosotras reconocemos este paciente que hizo una dieta sumamente estricta, por ejemplo, que utilizó el método de HCG, que no es un método aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos para bajar de peso. ¿Cómo lo identificamos? Pero ese es bien común, doctora. Porque es yo lo he escuchado un montón de veces, ese tipo de dieta. Primero, la calidad de cabello, la calidad de la piel, calorías. La energía de esa persona que se va al piso. Es una persona que tú la ves, es una persona que es frágil, que está débil. Es una persona que de tú verla, tú sabes que no está saludable y tú pues le haces la pregunta. Por ejemplo, aquellos que hacen dieta cetogénica, que recientemente de hecho salió un estudio que encontró un aumento de mortalidad cardiovascular a largo plazo con este tipo de dieta. Muchas veces, como lo identifico, paciente que tenía bien su colesterol LDL y de momento me llega con un LDL, que es el colesterol de baja densidad o el colesterol malo, súper elevado. O sea que realmente son soluciones que no van, ¿verdad?, con una mejoría en la salud, que se pueden utilizar, por ejemplo, un paciente que yo quiero que pierda peso rápidamente antes de una cirugía bariátrica, porque quiero que se recoja su hígado, por ejemplo, para que sea más rápida esa cirugía, pues bajo la tutela de una nutricionista y de un médico por un periodo bien corto de tiempo, pues es algo que puedo hacer. Pero no puedo hacerlo, ¿verdad?, sin una supervisión adecuada, porque a lo mejor las grasas, las proteínas que escojo no son saludables y porque es algo que, como mencionó la doctora ahorita, a largo plazo es bien difícil de mantener. ¿Algo adicional que quieran añadir? ¿Se nos ha quedado algo? Yo pienso a lo mejor la parte de los efectos adversos de los medicamentos, que a veces lo ven, piensan que son efectos adversos y no lo son, efectos y contraindicaciones. O sea, la única contraindicación que tiene que utilizar, específicamente de la que hemos estado hablando de los medicamentos inyectables, es el cáncer medular de tiroides. Esa es la contraindicación que tiene el medicamento, como tal, o que tengas una hipersensitividad, obviamente, ¿verdad?, que tengas algún tipo de alergia, de anafilaxis, que te quedes sin respirar. Esa es la contraindicación como tal. Todo lo demás son efectos adversos, casi todos son gastrointestinales, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, pancreatitis, podría ser efectos adversos. Cuando nos movemos a la parte de la parte de pérdida de masa muscular, eso no es un efecto adverso, eso va a ocurrir con cualquier metodología que se utilice para bajar de peso. Han estado hablando del Ozempic Face, es lo mismo, es la parte no es que te vas a ver más avejentado, es simplemente tu cara pierde volumen y es parte, ¿verdad?, importante de bajar adecuadamente, que lo saludable es 1 a 2 libras semanales, no es bajarme 5 libras en una semana. Entonces, esos son factores bien importantes que debemos de traer, la parte de la neuropatía a nivel del ojo, que es algo que salió recientemente, que dijeron que los medicamentos estaban causando un tipo de neuropatía a nivel de ojo y que los pacientes que se quedaban ciegos y todo. Hay que extrapolar ese estudio fue hecho solamente en un instituto oftalmológico. Se hizo un estudio de real world de pacientes, de 66 millones de pacientes, y no se vio que había un aumento en esta neuropatía de ojo comparado en pacientes con diabetes o sin diabetes o con obesidad o sin obesidad utilizando la parte de los medicamentos. O sea que no podemos decir que este medicamento está causando un daño a nivel de ojo. Por eso es importante leer los estudios, interpretarlos y saber de dónde vienen para nosotros poder entonces decir, ¿verdad?, y orientar obviamente a los pacientes. Claro que sí. Gracias a ambos por estar con nosotros. Recuerden siempre, más allá de verse bien, es sentirse bien. Eso es lo importante. Sí. Usted no quiere estar ahí súper size 2, pero por dentro si no tiene salud, pues entonces, ¿qué adelantó? Mire,
nada, no adelantó nada. Al contrario, echó para atrás. Gracias a ambas por estar con nosotros, bien interesante. Esperamos que se repita, hay muchos temas de los que se pueden hablar. Y como siempre les exhortamos, consulte con su médico, oriéntese bien. Ellos son los que saben, ellos son las personas, ellos y ellas son las personas que le van a decir realmente cuál es el camino indicado específicamente para usted. Así que gracias por estar con nosotros. Hasta aquí el consultorio.